Entonces, el problema de la figura dice lo siguiente, ¿no? Para el circuito, calcula la frecuencia de resonancia, el factor de calidad y el ancho de banda del circuito, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a abordar este problema inicialmente? Nosotros ya hemos venido estudiando en nuestros cursos dos topologías de circuitos principales, que es circuito serie y circuito paralelo, resonancia serie y resonancia paralelo. ¿Y qué hay con referencia a eso? Que debido a esos dos modelos, hay esas preguntas que están acá, que omega sub cero, que es la frecuencia de resonancia, factor de calidad Q sub cero, y beta, existen unas expresiones que son directas para un problema de eso, ¿no? Que omega cero aplique esa ecuación, que Q0 aplique cierta ecuación o beta aplique cierta ecuación para serie paralelo o versiones generales. Por ejemplo, del punto de vista de omega cero, ¿sí? Del punto de vista de omega cero, la definición que hemos venido desarrollando es que define como 1 sobre la raíz de L por C. Y esa ecuación está a unidades de radianes sobre segundo. Pero ese omega cero, pero esa ecuación de acá de omega cero estaría aplicado para un circuito que sea estricto serie o estricto paralelo. ¿Qué quiere decir este estricto serie, estricto paralelo como tal? El serie y el paralelo lo imponen son los elementos LC, ¿sí? El inductor y el condensador. Si el circuito solo tiene una L y solo tiene una C, y esos dos están tanto en serie, voy a dejarlo acá, ya sea que estén L y C en serie o en paralelo, ese criterio es suficiente para decir que es serie y paralelo. Claro, uno dice, bueno, y la resistencia, uno conoce que desde el punto de vista, oiga, pero también abre el modelo de RL, uno conoce RLC, serie y RLC paralelo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Si el circuito es estricto serie L y C, si L y C son los únicos del circuito y están en serie o en paralelo, es como el criterio para usted decir que es serie paralelo. Y las resistencias pueden haber todos los que quieran, fuente dependiente o lo que quiera. Por ejemplo, voy a aquí rápidamente hacer un esbozo. Por ejemplo, podría tener un problema como esto, con varias resistencias, o pongo una fuente dependiente si quieren, y aquí resistencias, y aquí tendríamos L y C, ¿sí? L y C, ¿sí? Y usted dice, bueno, estos dos están y usted dice, bueno, estos son los únicos elementos almacenados L y C que están en el circuito. Pero ¿será que con eso es más que suficiente? Y bueno, que ahí coloque una fuente de alimentación. ¿Será que eso es más que suficiente? Y una fuente dependiente, no se va a colocar algo de rapidez, una fuente de tensión, cabe subcero, controlada por ese de subcero, lo que usted quiera. ¿Será que, bueno, y será que con esto es más que suficiente para decir qué serie y el resto del... Porque es que uno conoce un grupo de ecuaciones para el serie y el paralelo, y esas ecuaciones del serie y el paralelo, para decir omega cero y cos cero, le está diciendo que siempre debe haber, uno ve en esa expresión en el circuito que se desarrolló una única resistencia, un RLC, pero ¿por qué solo dice que con LC es más que suficiente? Pues la cuestión es la siguiente, que pues todo esto que está acá, ¿sí? Todo esto que está acá, eso que voy a encerrar aquí en verde, es un circuito lineal. Es un circuito lineal. ¿Y qué quiere decir eso? Que cualquier circuito lineal, por más extenso que sea, y solo hayan resistencias, fuentes dependientes y fuentes independientes, usted sabe que eso lo que está encerrado en verde lo puedo volver un circuito equivalente, simplificado, que es el que estoy pintando aquí en este momento, ¿sí? Y el circuito equivalente, pues lo conocemos como el equivalente de Thevenin, donde hay un R de Thevenin y un B de Thevenin, o equivalente de Norton, como se lo quiera ver. Entonces quiere decir que el inductor y el condensador es que está acá, o esto que está acá, o esto que está acá, ¿sí? Pues estaremos viendo eso que está acá. Entonces miren que a eso me refería. Al final de cuentas, no importa que usted tenga un montón de elementos acá, y se dice, oiga, pero es un RLC, ¿por qué con LIC es más que suficiente? Porque es que este R que está acá, a pesar de que yo tenga áreas resistencia y fuentes dependientes, puedo al final llegar a un modelo RLC. Al final puedo llegar a un modelo RLC, ya sea serie o paralelo. Entonces calcular el equivalente de T en visto por los elementos LC, ya sea en serie o en paralelo. Entonces, como que la conclusión, yo puedo saltar de aquí para acá, sí, yo puedo saltar de aquí para acá, sí, yo puedo saltar de aquí para acá, entonces no hay ninguna inquietud en ese punto de vista. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Ah, bueno, entonces yo este circuito lo transformo a esto y gracias a esto, pues ya podría aplicar ecuaciones de serie y paralelo que se conocen para omega cero, q cero y beta, ¿sí? Entonces ya usted puede decir que con que L y C sean los únicos del circuito, y estén en serie en paralelo, sea lo que sea que hay aquí, que son fuente dependiente y resistencia, pues
al final usted lo puede volver esto y ya puede tener su forma RLC. Ahora, la cuestión es, ¿será que esto mismo lo puedo aplicar para acá? ¿Será que esto mismo lo puedo aplicar para acá? Analicemos. Bueno, voy a suprimir un tico esta parte. Entonces, analicemos lo siguiente. ¿Será que eso mismo lo puedo aplicar acá? Porque uno dice, ah, bueno, hay una hélice y lo demás, pero bueno. Entonces, partamos lo siguiente. Para empezar, vamos a hacer una revisión rápida del circuito y vamos a empezar a darle sentido a estas preguntas. Porque para empezar, si ahí me hablan de omega 0, cos 0 y beta, esos parámetros de acá se calculan cuando se hizo análisis de respuesta en frecuencia, ¿sí? Y análisis de respuesta en frecuencia implica lo siguiente. Uno, se analiza ese circuito y se dice lo siguiente. Oiga, ese circuito está en el dominio del tiempo. ¿Y usted cómo lo identifica? Sencillo, usted le presta atención al elemento almacenable, usted ve Henrys y Farad. Henrys y Farad. Entonces usted dice, pues la única manera de que estos conserven sus unidades de Henry y Farad es en el dominio del tiempo. Porque usted dice rápidamente, dominio de tiempo, RLC. Se pasa luego a la frecuencia completa, entonces es RSL y 1 sobre SC. Y si usted dice que S es igual a J omega, pues lo único que va a cambiar es que ahora es J omega L y 1 sobre J omega C. Y en este momento, de aquí en adelante, de aquí en adelante, esto es casi lo mismo que eso, solo que aquí le estamos dando un valor a S, pues los tres elementos tienen las mismas unidades, ¿sí? RL y C ahora pasaron a tener la misma unidad y aquí serían ohmios, henrios y farads. Entonces, pues digamos, si fuera dominio S, aquí debería aparecer una S por algún lado, sea el numerador o denominador. O si S vale J omega, deberían aparecer unidades imaginarias. Entonces, del punto de vista de esta tabla de acá, o si usted ve los Henry y los Farad, oiga, o si hubiera sido otro valor de frecuencia compleja, porque existen otros valores de frecuencia compleja, o sea, cuando ese vale sigma, que eso sigue dando un número real, ¿sí? ¿Cómo así? O sea, si usted dice que ese es igual a sigma, pues, ejemplo, usted sabe que es sigma por n, eso es un número real. Usted dice, ah, pero si yo un número real puedo decir que es dominio del tiempo. No, porque la diferencia es que aquí sigue siendo ohm. O sea, si usted ve el número real, o sea, 2, pero si hay Henry, estamos en el dominio del tiempo, pero si hay 2 ohms, oiga, es otro dominio. Pero ese tipo, pues digamos que eso es una aclaración, eso realmente no nos interesa que ese valga solo sigma, solo valga j omega. Listo. ¿Y esto para qué tenerlo en cuenta? Pues si usted hace análisis de respuesta en frecuencia, pues el circuito tiene que pasar al dominio de la frecuencia, ¿sí? El circuito, pues vamos a pasar primero el circuito al dominio de la frecuencia. Entonces, porque pues analizar esto en el dominio del tiempo es más dispendioso. Entonces, vamos a empezar a analizar. Entonces, como primera cuestión es que vamos a trasladarnos al dominio de S, o el dominio de números complejos. Y desde aquí vamos a empezar a darle solución a estas preguntas. Pero también, bueno, y empecemos. Pero antes que nada, pues para que exista S, para que exista una frecuencia compleja, o póngale sentido también, para que usted haga un análisis de respuesta en frecuencia, alguien tiene que hacer que varíe la frecuencia. Antes de poner valores acá, pues usted dice lo siguiente. Pues la única manera que yo vea que yo haga que exista S es que yo deba tener una fuente entre esos dos puntos, debe existir una fuente de alimentación. O sea, como así de entrada hacer análisis de respuesta en frecuencia y, oiga, la respuesta puede llamar respuesta en frecuencia. Debe existir una entrada que hace que la salida esté variando a los cambios de frecuencia. Entonces, palabra más, palabra menos, pues aquí voy a conectar. Aquí le vamos a hacer aparecer una fuente independiente. Las dependientes no entran en el negocio. Entra una fuente independiente, ¿sí? Una fuente independiente, la cual todavía no haya declarado si es de tensión y de corriente, en la cual, bueno, esa fuente tiene una tensión y suministrar una corriente, y esa, ya sea que sea una fuente de tensión o una fuente de corriente, lo que usted conecte ahí, ¿cierto? Ya sea que usted conecte una fuente de tensión o de corriente, aquí estoy dando no estoy diciendo que es fuente de tensión, estoy dando las dos posibilidades. Ahorita miramos si era lo mismo poner las dos, será lo mismo poner una de tensión a corriente, ahorita vamos a mirar eso, ¿sí? Pero entonces aquí estoy definiendo que esta fuente es la que está haciendo que exista, esa es la que yo hago que hagan cambios de frecuencia. Aquí donde está la razón de que existan los cambios de frecuencia. Listo, ahora sí. A partir de eso, pues vamos a pasar el circuito al dominio de ese que sería. Entonces, el inductor, según esto, es S por el entonces que haría 2S ohms, la resistencia aquí quietica, y eso sería 1 sobre
SC, pero C vale 1, entonces 1 sobre S ohms, la fuente dependiente, que nos va a quedar, bueno, vamos a colocar aquí un color un poquito más aclaratorio, aquí sería B medios, y acá B, y acá B. Bueno, entonces, la cuestión es así, uno dice, bueno, ¿para qué hizo este salto? ¿Por qué la necesidad de hacer ese salto? ¿Qué pasa acá? Entonces, porque alguien puede haber dicho, oiga, pero ¿para qué primero analicemos lo siguiente y se va a entender qué es lo que va a suceder. Fíjese en L y en C. Fíjense en L y en C. Voy a pintar los nodos donde está L, que sería este nodo que viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y, por ejemplo, el otro lado, el otro nodo donde está conectado, o sea, los puntos donde está conectado L, vendría hasta acá. Y voy a conectar los nodos de C. Entonces, conclusiones. L y C no están en paralelo. ¿Por qué? Porque para que se vean en paralelo, L debería estar conectado, los dos deberían estar conectados a los mismos nodos. Si usted, por ejemplo, cambiara el orden de esos, usted pone el condensador arriba y se dice, ah, pero es que C está conectado al nodo azul y L también. Pero es que los dos deberían estar conectados o al nodo gris o al nodo amarillo. Es decir, si, por ejemplo, el condensador está conectado entre nodo, un ejemplo, entre nodo amarillo y nodo azul, el inductor también, pero es que mi inductor está entre gris y azul, e inclusive aquí hay otro nodo adicional, voy a pintarlo acá en verde, y el condensador está entre amarillo y verde, o sea, no, o usted puede haber invertido, colocar aquí donde está la resistencia del condensador, porque están en serie lo mismo, y se dice, no, pero comparten el azul, pero no pero deberían también o compartir los dos el gris, o compartir los dos el amarillo. Entonces ya sabemos que uno dice, bueno, L y C, no paralelo. Y miren las tres ramas del circuito. Una, dos, tres ramas, ¿sí? La rama que está entre este nodo azul hasta ese nodo amarillo, ese también está, esta otra rama entre el mismo nodo y este mismo nodo. Las tres ramas están en paralelo, pero son tres ramas. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Para que dos elementos estén en serie o n elementos tienen que estar en la misma rama. Entonces, como L está en la rama de la izquierda y C está en la rama del centro, pues LC no es serie. Entonces, esos dos señales no están en serie ni en paralelo. ¿Y qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, entonces en este momento usted no puede decir, usted no puede asegurar que omega cero es 1 sobre raíz de LC. No lo puede asegurar. ¿Y por qué no lo puedo asegurar? Porque esa ecuación de una vez puede decir que sí, si es serio o paralelo, pero ya que no es ni serio ni paralelo, esto no lo puede asegurar. Toca determinar o calcular esa frecuencia de resonancia. Lo que pasa es que si usted es un módulo serie, un módulo paralelo, de una vez saltan las ecuaciones. ¿Por qué? Porque eso ya se demostró, ya se conoce cuáles son las ecuaciones. Pero acá no lo puede hacer. Usted no lo puede asegurar. Puede que quizás los valores de este circuito dio la casualidad que cuando usted demostró la frecuencia de resonancia, coincidió que era uno sobre raíz de C. Pero es una casualidad. Quizás el circuito sea de una manera tal que coincidió. Pero esa coincidencia la tiene que demostrar. O sea, tendría que mirar cómo calcular esa frecuencia de resonancia. Si fuera un serie, un paralelo, ya es automático, porque usted ya conoce, ya se hizo esa demostración, ya sabe de dónde sale el omega cero que uno se de raíz del LC. Pero acá en ese circuito usted no lo puede asegurar. En ese circuito usted no lo puede asegurar. Entonces, no queda más de otra que mirar cómo se calcula. Mirar cómo se calcula. Entonces, la pregunta es, ¿cómo obtenemos la frecuencia de resonancia en este caso? Entonces se viene una serie como de pasos que, bueno, primero pasa el dominio S, es una recomendación. En el dominio S, se calcule, usted defina su entrada y a partir de esa entrada, una salida. Se dice, ah, bueno, la tensión de entrada con respecto a la tensión de eso, lo que usted quiera, ¿sí? Pero en esos circuitos que no son estrictos, y se calcula la salida, no importa la salida que quiera. ¿Y por qué? Porque es que todas las salidas van a tener la misma. Es decir, que si usted, por ejemplo, mira la respuesta en frecuencia de la tensión de la corriente de acá o cualquier señal, todos deben coincidir con la misma. Por ejemplo, que usted tuviera el RLC serie, para que entienda más rápido, el RLC serie, si usted calcula la respuesta en frecuencia, la tensión del inductor,
o la tensión del condensador, estas dos respuestas en frecuencias deben tener los mismos parámetros, o sea, tienen el mismo Q0, es que el Q0 es propio del circuito, que si usted le hace con esta respuesta en frecuencia o con esa, le da el mismo Q0, el mismo omega cero, o sea, no tiene sentido que le den dos valores diferentes en ese modelo, ¿sí? En un segundo orden, ¿sí? Entonces aquí usted dice, bueno, pero ¿qué respuesta en frecuencia calculo? Aquí una recomendación es que usted calcule la siguiente respuesta en frecuencia. Que usted calcule o la función impedancia vista de la fuente o la función corriente vista perdón, la función admitancia vista de la fuente. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que haga la relación. Aquí en este caso, tensión sobre corriente en el dominio S o aquí corriente sobre B sub S. Cualquiera de las dos. O sea, cualquiera de las dos me va a funcionar, cualquiera de las dos le va a funcionar. Cualquiera de las dos le va a funcionar. Es decir que si usted dice, yo quiero calcular la corriente y yo sé que esa corriente me va a quedar en función de la tensión. O yo voy a calcular la tensión definiendo la corriente. Entonces, me da exacta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Aquí está definido. Esto básicamente es una función de transferencia. Aquí está diciendo que esta es la salida y esta es la entrada. O aquí sería salida y esa sería la entrada. ¿Sí? Pero cualquiera de los dos le va a funcionar, pero tienen que tener, de definir una fuente, no definir una fuente, porque recuerde que la fuente es la fuente independiente. Ah, no, quiere decir que aquí la fuente de entrada de corriente y la salida de extensión. En ese caso, pues, es claro, porque es que la entrada es la que es constante. Sí, la entrada es la que es constante. Las salidas son las que van a cambiar por la respuesta en frecuencia. Cualquiera de los dos le va a funcionar. Cualquiera de los dos le va a funcionar. Y se dice, pero no puedo calcular otra respuesta en frecuencia. Sí, pero se recomienda mucho que sea una de estas dos, porque a partir de esto vamos a sacar una conclusión bastante interesante. Voy, por ejemplo, partir, no sé, voy a calcular I sub S. Entonces, entre comillas, estaría definiendo que la entrada, es B sub, la entrada sería B sub S, ¿sí? Bueno, voy a calcular I sub S, o sea, es decir, como quien dice, conozco B sub S, ¿sí? Voy a calcular I sub S. Voy a escribirlo mejor acá. Voy a calcular I sub S. Y muy seguramente cuando calcule I sub S me va a quedar una cosa en función de B sub S. Y ahorita vamos a analizar. Entonces, básicamente, usted tiene el circuito de la figura, calcula I sub S. Entonces, ¿por dónde le hacemos? ¿Por dónde sería más conveniente? Entonces empezamos a analizar el circuito un momentico. Entonces, por ejemplo, y su S está por acá, ¿sí? Su S está por acá. Y bueno, y mire que si yo arranco, por ejemplo, una alternativa. Si yo hiciera, por ejemplo, esta ley de tensión de Kirchhoff, ese LBK, mire que el LBK arranca con B sub S y arranca con I sub S. Es decir, yo hago ese LBK y de una vez dice menos B sub S más 2S por I sub S más esta tensión, ¿sí? Más esta tensión. Voy a poner voy a poner a sacar esta tensión así. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Miren que la cuestión es, es esa ecuación y miren que lo que está empezando a decir es que, miren, esas dos, y B sub S y SOS van a aparecer, es decir, que cuando yo calcule SOS va a aparecer en función de SOS. Y ventajas del dominio S. ¿Por qué irnos al dominio S? Porque primero miren que no se dieron cuenta que estoy aplicando la ley de Ohm con inductor. Gracias a que eso son ohms. En el dominio S, pues como esos son ohms, voy a aplicar la ley de ohms. Y la cuestión es cuánto es la tensión. Entonces, digamos que la tensión de acá, pues sería esta impedancia por una corriente, ¿sí? Sería el valor de la impedancia, que sería 1 más 1 sobre S, multiplicado por una corriente. Pero ¿quién es esa corriente? Entonces, miremos lo siguiente. Esa corriente que viaja por acá es la suma entre dos corrientes, que sería I sub S. En este no, mire, las que entra iguales que salen. Entra I sub S y entra esa que se llama B medios. E igual a 0. Entonces miren que la ecuación de acá está apareciendo B sub S y S, y uno dice, ah, bueno, yo puedo despejar I sub S en función de B sub S o al revés. Pero tenemos un compañero adicional que
que debemos hacer lo siguiente. O sea, la idea es que esa ecuación al final nos quede B y su S y su S, y tenemos un compañero adicional. Y la idea es, ¿será que de qué forma yo puedo hacer cambiar esto? O sea, yo no quiero que aparezca B, yo quiero que aparezca o B su S y su S. O sea, de alguna manera mirar cómo hago para cambiar B por la otra, por la otra variable que me interesa. Entonces, miren lo siguiente. B es una fuente, es una tensión de una fuente controlada. Entonces, quiere decir que esta B tiene que aparecer en otro lado. Efectivamente está acá. Y si usted se fija, es la tensión del inductor. Y si usted hace la siguiente ley de Ohm, ¿cuál ley de Ohm? Haga la ley de Ohm esta impedancia que dice B es igual a 2S por I sub S. Entonces, mire que la conclusión es que si usted reemplaza esto acá, aquí donde estoy colocando el B, entonces mire que la nueva ecuación le va a quedar en función de I sub S y lo que queda ahora es despejar, ¿sí? Y lo que queda ahora es despejar, ¿sí? Y lo que queda ahora es despejar, ¿sí? Entonces, en teoría ya tendríamos la misión de tener B e I en la misma ecuación, B y despejar en la misma ecuación. Entonces, reemplazando, no sé, voy a pasar B sub S por el otro lado. B sub S va a ser igual y voy a hacer la siguiente factorización. I sub S, ¿factor de quién? 2S más. Esto por esto, miren que esto es I sub S, entonces quedaría 1 más 1 sobre S. Y B, entonces quiere decir, miremos este término un momentico, quiere decir que este término, ¿cómo me va a quedar? B es 2S por I sub S, pero B está ahí entre 2. Entonces eso me va a quedar lo mismo que decir S por I sub S. Entonces eso me va a quedar S por I sub S. Entonces voy a multiplicar S por I sub S por 1. Y como lo estoy factorizando, entonces eso me va a quedar más S, ¿sí? Le voy a dejar más S, más S. Y S por I sub S por 1 sobre S. Entonces me va a quedar más 1, más 1. Entonces me quedaría esa factorización de acá, me quedaría ese producto acá. Entonces yo vengo y digo que B sub S es igual a I sub S, factor de, pues voy a sumar lo que tiene S, 3S, ¿cierto? Más 1 sobre S, ¿cierto? Más 1 sobre S, más 2. Y voy a encerrar ese resultado. Y voy a encerrar ese resultado. ¿Por qué? Porque es que miren que aquí tengo dos decisiones. Entonces miren, yo puedo decir B sub S sobre I sub S mediante la función Z. Bueno, perdón, la función Z ahí está la fuente. Y la función que me está dando 3S más 1 sobre S más 2. O la primera función, voy a encerrarla acá. O la segunda alternativa es que pues lo haga al revés, es decir, I sub S sobre E sub S, que sería la función Y, entonces sería la inversa de esa función, ¿sí? La inversa de esa función. Y la inversa de esa función, pues te va a multiplicar rápidamente por S, por S, eh, arriba y abajo, o bueno, sacaría, sería 1 sobre esa función, ¿no? Que sería 3S más 1 sobre S más 2. Y si yo quisiera organizar eso un poquitico mejor, pues, no sé, multiplicaría arriba y S abajo. Dejémoslo así, así está bien, el inverso de esa función. Entonces, miren que yo tengo estas dos funciones, la función Z o la función Y, cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Siguiente paso. Pero es que no me interesa S. ¿Cómo así? S es igual. Sí, no, J omega, si usted le presta atención a S en todo el detalle. Oiga, pero esto quiere decir que yo estoy contemplando cuatro tipos de excitación. Pero no, no me interesa dejarlo en función de S. A mí me interesa solamente un valor de S específico, que es igual a J omega. Y ese J omega, ¿qué estoy declarando? Pues primero es una respuesta en frecuencia y aquí
respuesta en frecuencia. Entonces, digamos que esto haría parte de una función exponencial y eso me estaría diciendo, el SJ omega me estaría diciendo que la fuente de la entrada, voy a llamarla X, pues tendría la forma X sub m coseno de omega t, ¿sí? Entonces, esta función de aquí me está dejando claro que sea en función de omega, frecuencia, y yo con eso lo puedo variar, ¿sí? Si yo pudiese, si yo colocara sigma, pues estaría hablando de una función exponencial, o si no, j omega o cero, no. De una vez voy a decir que es igual a j omega porque es que me interesa esto, cuando eso vale j omega, es decir, que mi señal de entrada sea una función sinusoidal, yo puedo expresarlo en función de omega. Entonces, pues lo que voy a hacer es que donde voy a reemplazar esto más bien, voy a empezar con la función z, puedo elegir cualquiera de las dos, ¿sí? Voy a elegir una de cualquiera de las dos. Te voy a elegir la función z, voy a decir quién es z de j omega. Voy a decir quién es z de j omega. Entonces, z de j omega, el factor z de j omega, ¿quién es? Entonces, donde ya es reemplazado por j omega. Entonces, 3j omega más 1 sobre j omega más 2. Voy a organizar eso un momentico. Voy a llamar esto z de j omega. Va a ser igual a 2 más j factor de omega, perdón, 3 omega menos 1 sobre omega. Menos 1 sobre omega. ¿Y eso qué implica? ¿Y eso qué implica? Entonces, recuerden lo siguiente. Sea esta función, bueno, voy a pararme en esto. A partir de esto, de esa señal que yo calculé, a partir de esta función j omega que yo calculé, puedo determinar la frecuencia de resonancia. ¿Por qué? Porque la definición es que esta función, la frecuencia de resonancia, ¿qué hace? Es que cuando yo evalúo la función que yo escogí, por ejemplo, z de j omega, o también va a funcionar para el y, esa función que yo escogí, me es 2 más j 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte imaginaria, que la parte imaginaria, que la parte imaginaria se me debe anular. Quiere decir que la parte imaginaria de la función que yo escogí, que en este caso es la función zj omega, se me debe anular. Se me debe anular. Entonces, esa es la definición acá del punto de vista de la función de esta compleja. Que es que cuando yo elija, cuando yo diga que omega es igual a 0, esa función me va a quedar real. Esa función me va a quedar real. ¿Sí? Esa función me va a quedar real. O sea, la parte imaginaria se me va a anular. No es la única manera de obtener, no es el único criterio de la frecuencia de resonancia, porque usted también lo puede calcular a partir de la función magnitud, es decir, calcular la magnitud de esto, ¿sí? Que calcula z de omega, que es la magnitud que es, z de omega, que es la magnitud que es. Entonces sería la parte real, que es 4, más la parte imaginaria, que es agarrar el 3 omega, menos 1 sobre omega, esto lo elevo al cuadrado, y estos dos a la 1 medio, que es lo mismo que decir la raíz cuadrada. Y si usted deriva esta función y la iguala a 0, esos son y usted deriva esa función igual a 0, eso va a obtener un omega crítico, y ese omega crítico es el omega sub 0, porque la frecuencia de resonancia es cuando hace que esa función se haga un máximo o un mínimo, sí, del punto de vista del tiempo, de la función real. Pero ese criterio, digamos que es un poco más dispendioso, y aquí digamos que es más sencillo. ¿Por qué? Porque básicamente es que usted agarra la parte imaginaria del número complejo, y mire, aquí está separadita. Usted viene y dice, bueno, la parte imaginaria es simplemente la que acompaña a la J sin la J. 3 omega menos 1 sobre omega, y le igual a 0, y de ahí sale que omega sub 0, o sea, despejando, es 1 sobre raíz de 3 radianes sobre segundo. Y obtendríamos la frecuencia de resonancia. Entonces, bueno, vamos a hacer la primera deducción. Este fue el resultado del omega sub 0. Primera deducción. ¿Qué pasa si yo no me hubiera dado cuenta de que estos dos señores no están ni así en paralelo y yo hubiese dado omega 0 de la siguiente manera? Omega 0, 1 sobre raíz de L por C, donde usted aquí tiene su L y aquí tiene su C, entonces mire que básicamente sería 1 sobre raíz de 2 por 1, entonces sería 1 sobre raíz de 2, por lo cual, mire que el valor real es 1 sobre raíz de 3, entonces quiere decir que aquí, esta ecuación yo no la puedo utilizar acá, ¿sí? Entonces aquí nos queda, la conclusión es que
Aquí la frecuencia de resonancia, yo no puedo haber colocado no puedo utilizar esa ecuación porque aquí no se me, miren que al hacer el despeje al hacer el despeje, entonces si no se me cumplió eso, ¿sí? No se me cumplió eso, ¿sí? Entonces, aquí acabamos de darnos cuenta que esto yo no lo puedo aplicar acá porque mira el valor real de la frecuencia de resonancia. Ahora se vienen otras preguntas, que es donde viene todo este desarrollo, que es, por ejemplo, beta y Q sub 0. Vamos por el beta. ¿El beta qué representa? Prestemos la atención a esto de acá, a Z en color verde. Z en color verde es la respuesta en frecuencia de la función impedancia vista de la fuente, ¿sí? Es decir, que si nosotros graficamos esto, aquí quiere decir omega, y si yo graficara eso, más o menos el esbozo que me va a botar es algo como esto. Donde aquí, en este punto, donde se hace mínimo, llamarlo ZM de mínimo, es donde ocurre omega sub 0, ¿cierto? Y el beta, es decir, yo aquí colocar este mejor. Y acá, en estos puntos, ¿cierto? Aquí estaría frecuencia de corte 1, frecuencia de corte 2, y esta distancia entre las frecuencias de corte, lo que se llama el ancho de banda, ¿sí? El ancho de banda, ¿sí? Es decir, que beta resta de omega C2 y omega C1. Entonces, ¿yo cómo calcularía el beta? Entonces, lo que tengo que hacer es que yo agarro esta función de aquí. Entonces, la alternativa, ¿cuál es? Es que yo agarré esta función de acá. Ah, bueno, aquí me faltó, aquí es a la 1/2, perdón, o raíz. Es que, ¿cuál es la definición de la frecuencia de corte? Que yo evalúe Z en omega sub C, es decir, que donde haya omega, cámbialo por omega sub C. Cuando yo lo haga, el resultado me tiene que dar lo siguiente. Este punto, ¿quién es? Este punto es el mismo punto que saca este punto de aquí, se llamaría el valor mínimo de la impedancia por raíz de 2. Por raíz de 2. El valor mínimo por raíz de 2. Y el valor mínimo es cuando el valor mínimo de dónde se obtiene. Pues usted lo puede obtener a partir de la función compleja. En este caso sería 2. ¿Sí? Es decir, cuando el valor mínimo es cuando usted lo obtiene, el valor mínimo donde lo obtiene. Mire que el valor mínimo lo obtiene a la frecuencia de resonancia. Es decir, que la frecuencia, cuando usted dice Z de J omega 0, que le va a dar 2, porque la idea es que esto se elimine, ese sería el valor del Z mínimo. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Cuál sería el conductor regular? Que usted agarre esta ecuacióncita de aquí y empiece a arreglarla matemáticamente. Es decir, que empiece y despeje y despeje y despeje y va a llegar a una ecuación cuadrática. Y esa ecuación cuadrática, y esa ecuación cuadrática, y esa ecuación cuadrática, tenga mucho cuidado que hay que arreglar un poquito. Porque, por ejemplo, se va a encontrar una ecuación cuadrática, voy a escribirla así de una manera general, de la manera, solamente estoy escribiendo la generación, ¿sí? Que A omega C cuadrado más B omega C más C, estoy diciendo esto, muy seguramente uno de esos términos va a ser negativo, y que cuando usted resuelve esa ecuación cuadrática, obtiene las frecuencias de corte, que sería entonces el menos B medios, más o menos, y la raíz. Pero recuerde que en las frecuencias de corte hay que hacer un pequeño cambio de ideas, y es que aquí usted no va a colocar el más menos, sino que lo va a colocar es acá. Y de ahí despejaría las frecuencias de corte, resta y obtendría el beta. Y pues creo que y si usted detalla todo ese procedimiento, es un proceso demasiado largo y demasiado dispendioso, ¿sí? Es un proceso demasiado largo y demasiado dispendioso. Entonces, digamos que eso exige mucho trabajo. Eso exige hacer muchas cosas matemáticas. Entonces, es ahí donde se les mencionó al comienzo que, oiga, esta función Z nos va a ayudar muchísimo. Esta función Z nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Evalúe Z de J omega 0. ¿Quién es Z de J omega 0? Y uno dice, pues sería pues 2 más, pues esto debería dar 0. Sí, es 0, es obvio, pero no lo haga tan obvio. ¿Cómo así? Pues lo obvio es que eso me dé 0. Sí, va a dar 0, pero no hágalo con calmita. Entonces 3 omega sub 0 menos 1 sobre, perdón, menos j
sobre un omega sub 0. Y uno puede pensar, bueno, lo tenía agrupado, ahora lo separó. ¿Cuál es el complican? Sigamos. Más 2, J, 3, omega 0, que es 1 sobre raíz de 3, ¿cierto? Y eso que me va a dar menos J, 1 sobre 1 sobre raíz de 3, ¿cierto? Entonces, Z de J omega 0, ¿quién me va a quedar? 2, esto va a quedar 3 sobre raíz de 3, entonces raíz de 3 arriba, raíz de 3 abajo, que, me va a quedar más J raíz de 3 y menos J raíz de 3. Y usted puede, viene y dice lo siguiente. Pues sí, es obvio que este término me tienen que dar igual porque resonancia y se me va a cancelar, pero ¿para qué lo va a hacer así? Entonces lo que quiere llegar es obvio, pero no lo da tan obvio. Entonces la filosofía que les quiero mostrar es lo siguiente. Esta es una función z. Quiere decir que cada término, esto es ons, y cada cosita de la igualdad, ¿cómo así? Ons tiene que ser igual a ons. Entonces quiere decir que esto es ons, y estos son ons, y estos son ons. ¿Y qué hay con eso? Entonces quiere decir que yo aquí, en teoría, tengo 3 elementos. Y la única manera que usted sume ons como si fuera una suma aritmética, que eso más eso más eso, es que los 3 cositos de non estén en serie. Es ser en serie. Entonces quiere decir que esto de acá lo puede representar por medio de 3 elementos. El primero sería una resistencia. El segundo, recuerdo lo siguiente. Dominio de T. Bueno, no creo que lo mencionamos aquí arribita. No es necesario que nos devolvamos. Voy a llevarme esta tablita de acá y recuerdo lo siguiente. Cuando S vale J omega, hay un término que tiene J y un término que tiene 1 sobre J, que es lo mismo que decir menos J. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces es la única manera que existe un J por un número y que sea positivo es que es un inductor. Aquí se viene un inductor. Y entonces la única manera que exista J negativo, cuando la fuente se nos en el dominio J omega, es que esto debería ser un condensador. Es como si estuviera volviendo ese circuito de acá, un circuito RLC serie, donde esto vale 2 ohms, esto vale J raíz de 3, y esto vale menos J raíz de 3. Pero es como ese circuito sería en S igual a J omega sub 0, en S igual a J omega sub 0. Y aquí estaría la señal de alimentación, bueno, aquí estaría pues la fuente de alimentación que acabamos de conectar, en el cual aquí está la fuente, aquí está la tensión y aquí circula la corriente. Entonces vean que la conclusión es que volví ese circuito un circuito resonante serie, un circuito resonante serie. ¿Y eso de qué me sirve? Al volver este circuito resonante serie, resulta y pasa lo siguiente, que aquí entonces puedo aplicar las ecuaciones del serie. ¿Cómo así? Hay una ecuación para el beta cuando el circuito es serie. Y la ecuación del beta es R sobre L. Y hay una ecuación para el Q sub 0, bueno, que en el serie, que se lo puede decir que es X sub 0 sobre R, pero X sub 0, ¿qué es? Es evaluar una reactancia a la frecuencia de resonancia. Pero ¿cuál reactancia? Tenemos dos, la inductiva y la capacitiva. Lo mismo, porque en resonancia estos dos señores van a dar lo mismo. En siempre y cuando sea serie o paralelo, ¿no? Esto se va a cumplir en el serie de una vez y en el paralelo. ¿Cómo así? Siempre en el serie o en el paralelo en resonancia, de esas dos reactancias van a dar iguales. Y acá, no necesariamente. Acá, no necesariamente. No necesariamente. ¿Sí? Es decir, que si usted tiene aquí J2 omega sub 0, y aquí tiene menos J sobre omega sub 0, no quiere decir que entonces eso es lo mismo que decir J2 sobre raíz de 3, y eso es lo mismo que decir menos J raíz de 3. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que no necesariamente, no siempre
En resonancia, la reactancia inductiva y la reactancia de capacidad son iguales. Son iguales. Eso es automático en el serie y en el paralelo. Puede que exista un caso que le atinó que los dos le dieron iguales, pero es un caso. Pero no siempre. Pero sí le puedo asegurar que cuando usted empiece a reducir el circuito, la fuente en resonancia debe una resistencia. O sea, el circuito resistido en resonancia, a pesar de que no quiere decir que porque estos no sean iguales, entonces la impedancia entre esos dos puntos ya no es resistido. Sí, es resistido porque esa es la definición. Entre la Z, eso va a dar resistido. Pero entonces esto no siempre quiere decir que en resonancia las dos reactancias son iguales. Eso lo puede asegurar en el serie y en el paralelo, pero no siempre, pero si no es acá, puede que sí, como puede que no. Ah, y esa ecuación del serie, esa ecuación es del serie, ¿no? Esa ecuación es del serie. Pero oiga, el beta necesito R y L y aquí tengo reactancias. Ah, entonces juguemos a lo siguiente. Omega 0, L. Omega 0, L, pues tendría que ser igual a raíz de 3. Omega 0, que es 1 sobre raíz de 3, por L tiene que ser igual a raíz de 3. Entonces, por ende, L nos va a dar 3 henrios. Y 1 sobre omega sub 0, C también me tiene que dar raíz de 3. ¿Por qué? Porque estamos en el, estoy viendo de ese circuito, ¿no? Del serie. Ah, entonces quiere decir que 1 sobre 1 sobre raíz de 3 por C me tiene que dar raíz de 3. Entonces estoy diciendo que C va a valer 1 farad. Y entonces con esto, quiere decir que este mismo circuito de acá, ahora lo paso al dominio del tiempo. O sea, obtengo un circuito RLC con los valores en el tiempo, un circuito RLC con los valores en el tiempo, que son los siguientes valores: 2 ohms, 3 henrios y 1 farad. ¿Y este circuito qué quiere decir? Ese circuito quiere decir que es un modelo RLC que lo obtuve a partir de eso. Quiere decir que este circuito y ese circuito son equivalentes, saca un circuito equivalente a esto. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese circuito acá tiene un omega 0 y es el mismo que obtendría sacándolo acá. Si usted aplica la ecuación de 1 sobre raíz de, si usted aquí sí puede aplicar en ese circuito, ese circuito acá lo acaba de volver un RLC serie. ¿Y qué tiene eso interesante? Que hay, mire, que aquí sí yo puedo decir que es 1 sobre raíz de LC, donde L vale 3 y C vale 1, y aquí sí se me cumple la ecuación. Entonces quiere decir que ese circuito aquí lo volví un RLC serie, y entonces aquí ya automáticamente dejo de ver ese circuito como este. Estos dos circuitos tienen el mismo omega 0, el mismo Q y el mismo beta. Entonces ahí sí ya puedo aplicar esto. Ah, bueno, beta, ¿cuánto nos da? R, que es 2 sobre L, que es 3, entonces me queda 3 radianes sobre segundo. Entonces miren que aquí ya puedo aplicar el beta. Y si yo hubiera hecho todo ese procedimiento largo, ¿me hubiera dado lo mismo? Sí, pero es más dispendioso. Acá, de una vez me dio gracia convertir el circuito este que está acá inicialmente en el dominio del tiempo, un equivalente RLC serie. Y el Q sub 0, pues hay muchas maneras, ¿no? Es esto que es una ecuación para el serie, o la ecuación general del Q sub 0, que es omega 0 sobre beta, que esto lo puede aplicar para cualquier circuito, o que esta ecuación le da, que solo la puedo utilizar cuando el circuito es serie. Y los dos me van a dar dos cosas diferentes, no, los dos me van a dar lo mismo, ¿sí? No importa que usted utilice esto o no importa que usted utilice esto, cualquiera de los dos le da lo mismo, solo que esa ecuación es exclusiva del serie. Y esa ecuación, pues le da igual si es serie o paralelo, pero claramente el beta correspondiente. No, que si tiene un circuito paralelo, no voy a utilizar el beta, la ecuación del beta serie, o que si tiene un beta serie, o el circuito en serie, utiliza la ecuación del beta paralelo. Cualquiera de los dos me da lo mismo. Entonces yo puedo, pues partiendo de esto, omega 0, entonces, que es esto, 1 sobre raíz de 3, y beta, que no acaba de dar, 2 tercios, 2 tercios, entonces 3 sobre 2 raíz de 3. Bueno, voy a dejarlo así para no meter tanta operación. Entonces aquí ya obtendríamos, bueno, si raíz de 3, rápidamente. Creo que daría más o menos raíz de 3 medios. Me corroboran si no, si no estoy mal. Si estoy mal. Eso es lo mismo que decir raíz de 3 medios. Daría el Q sub 0. Daría el Q sub 0. Y con esto, pues resolveríamos el problema aplicando la función Z. Y si yo utilizo la función Y, ¿me hubiera dado lo mismo? Sí. Entonces analizamos la función Y. Y de J omega. De una vez, esto me daría 1
sobre raíz de 3 j omega menos j sobre omega más 2, ¿cierto? Más 2, que es lo mismo que decir 2 más j, factor de 3 omega, menos 1 sobre omega. Y usted dice, ah, bueno, entonces ya tengo la función y. Y entonces la función y, entonces lo que tengo que hacer es sacar la parte imaginaria igual a 0. Pero aquí hay una pequeña, gran diferencia, y es la siguiente. Dice que le saque la parte imaginaria, que si usted le saca la parte imaginaria a la función, y la parte imaginaria igual a 0, obtiene el omega 0. Pero cuando se mencionó, cuando se dice eso, es que ¿a qué le tienen que sacar la parte imaginaria? A una función de que sea un número real, pero un número complejo. Un número complejo simple. ¿Cómo así? Aquí sí se están dando cuenta, estoy dividiendo dos números. Estoy dividiendo dos números. ¿Y cuál es el lío de eso? Entonces, una mala interpretación es decir, que imagínense que me hubieran dado dos cosas parecidas así, algo en el numerador, dos cosas, tanto el numerador como el denominador parecido al denominador. Por ejemplo, que me hubiera dado 1 más j 4 mega menos 1 sobre 2 mega, algo así. Entonces un error sería decir, no, saco parte imaginaria arriba y parte imaginaria abajo, y entonces me dan dos frecuencias de resonancia. Eso no tiene ningún sentido. Entonces la cuestión es que yo debo convertir esto, debo hacer la operación. ¿Cómo así? Número complejo, dividido entre número complejo, me tiene que dar número complejo. O sea, tengo que volver esto esta forma. Tengo que volver esto esta forma. Y el lío es el siguiente, y eso se puede hacer. Bueno, listo, pero ¿qué habría que hacer? Pero entonces se viene y aplica lo siguiente. Usted viene y aplica lo siguiente y usted viene y dice que, bueno, para hacer eso posible, entonces se multiplica arriba y abajo por lo mismo, pero lo mismo es con función del denominador, porque el denominador es el que quiere hacer eliminar la parte compleja. Entonces usted viene a agarrar lo mismo, pero la diferencia es que usted ahora va a multiplicar arriba y abajo por el número complejo, pero en su versión conjugada. Es decir, que si aquí hay más, aquí hay menos, y entonces eso ¿qué nos va a quedar? Y de j omega, entonces eso nos va a quedar, bueno, arriba nos va a quedar 2. Esto por esto me va a quedar 2 menos j, 3 omega, menos 1 sobre omega, y eso divide entre un numerote, y ese numerote ¿quién es? Complejo por su conjugado es la magnitud del cuadrado, es decir, me va a quedar 4 más 3 omega menos 1 sobre omega al cuadrado. Y lo voy a cambiar de color. Eso de aquí lo voy a llamar un momentico, no sé, d de omega. De este numerote, así que eso de donde sale complejo por su conjugado. Y miren que eso acá es un número real. Eso de acá es un número real. Entonces miren que usted puede partir de esto. Se viene y dice, bueno, y de j omega, ¿quién es? 2 sobre d de omega, ¿cierto? Más j, ¿factor de quién? 3 omega, ¿cierto? Menos 1 sobre omega, y eso divide entre cada término, lo voy a colocar así independiente, entre d de omega y d de omega. Y si usted iguala, ahí sí ya volví el número complejo, así ya hice la división, volví un número complejo. Y aquí, ya esta parte imaginaria acá, ahora sí donde yo aplico la definición. Omega 0, ¿dónde lo calculo? Agarro la parte imaginaria de esto, que es el 3 omega, y más lo voy a poner así, menos 1 sobre omega, y esos dos señores dividen entre d de omega, y lo igual a 0, y pues vuelve y nos da que omega sub 0 es igual a 1 sobre, pero el raíz de 3 radianes sobre segundo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que pues la función y, usted dice, las dos me funcionan, pero la cuestión es que si usted toma la función z, la separación ya se la dieron completica. Si usted toma la función y, entonces mire que hay que hacer un poquito más de trabajo y es dispendioso, ¿sí? Hay que hacer un poquito más de trabajo y es más dispendioso, ¿sí? Entonces, pues, no quiere decir que la función y no funcione, lo que pasa es que sí va a ser un poquito más largo el camino. Y rápidamente, pero entonces mire que, y uno dice, bueno, pero
casualmente daba lo mismo que hubiera agarrado la parte imaginaria solamente y la igualaba a cero. Aquí fue una casualidad, pero yo lo digo en el caso de que si arriba hubiera habido algo parecido a lo de abajo, entonces ¿qué? Pues habría que hacer esta operación. Pero lo importante de partir esto entre esos dos números es lo siguiente, que cuando usted dice y de j omega 0, ¿qué va a suceder? Cuando usted dice y de j omega 0, ¿qué va a quedar? Va a quedar 2 sobre d evaluado en omega 0, es decir, el denominador evaluado en omega 0, que básicamente, pues, que básicamente la función d evaluada en omega 0, que es el denominador, pues va a dar 4, ¿sí? Porque pues eso se va a eliminar, ¿sí? Eso haría 4. Entonces quedaría 2 sobre 4 más, y lo mismo, vamos a separarlo, ¿no? Más j, 3 por 1 sobre raíz de 3 sobre 4, porque es omega 0, ¿cierto? Menos j por 1 sobre raíz de 3 sobre el de omega, que es 4, ¿sí? Y entonces esto de aquí resulta ser un medio. Alguien que rápidamente me diga cuánto es esta operación. Alguien que me diga rápidamente cuánto es esta operación. Entonces es lo mismo que decir j raíz de 3 sobre 4, y aquí también nos tiene que dar lo mismo, menos j raíz de 3 sobre 4. Conclusión de esto. Esto es la función y, que es 1 sobre on. Quiere decir que esto es 1 sobre on, eso es 1 sobre on, y esto es 1 sobre on. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para que usted sume tres cosas 1 sobre on, así como si fuera suma aritmética, es porque esas tres cosas están en paralelo. Y entonces, voy a colocar aquí el valor en ohms. Entonces, si aquí esto es 1 sobre ohms, aquí va a ser 2 ohms. Aquí sería 4 sobre raíz de 3 ohms. Aquí sería menos J, 4 sobre raíz de 3 ohms. No colocar eso, que eso es lo mismo que decir esto, raíz de 3, entonces sería lo mismo que decir 4 raíz de 3 sobre 3. Entonces miren que también puedo obtener, y si hacemos el mismo arreglo que hicimos aquí en el serie, también podemos tener un circuito RLC paralelo, un circuito RLC paralelo. Pero entonces, ya para terminar, tener en cuenta lo siguiente. No quiere decir que si en el serie me dio esto J raíz de 3, entonces aquí voy a colocar lo mismo. O sea, un error sería decir, bueno, es que en el serie me dio J raíz de 3, entonces aquí voy a colocar aquí J raíz de 3. Eso sería un error porque miren que me está dando diferente. Aquí casualmente la resistencia nos dio lo mismo, ¿no? Que 2 y 2, ¿sí? Aquí no dio 2 y 2, ¿sí? No dio 2 y 2, ¿sí? No dio 2 y 2, ¿sí? 2 y 2. Entonces, pero no quiere decir que, por ejemplo, eso siempre, no, que yo los mismos valores de RLC de serie lo voy a colocar en el paralelo. No, miren que no. Aquí lo estamos viendo usted no hubiera colocado J raíz de 3, ¿sí? Y si usted dice, y usted mire que a partir de, y de qué me sirve ese modelo paralelo, con el modelo paralelo también puede obtener el Q sub 0 y el beta, el Q sub 0 y el beta. Simplemente va a corroborar uno solo, el Q sub 0, que lo podemos ver como R sobre X sub 0, que sería 2 sobre X, pero cualquiera de los dos, que sería 4 sobre raíz de 3 sobre 3, y ese valor muy seguramente es el mismo Q sub 0 que calculamos antes, ¿sí? Raíz de 3 sobre 2, si no estoy mal. Y vuelve y nos da lo mismo, ¿sí? Y vuelve y nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque es que ese circuito serie y ese circuito paralelo son equivalentes del mismo circuito, son equivalentes del mismo circuito. Entonces hay que decir en conclusión que cualquier problema que usted tenga, que no sea estricto, y si usted calcula la función impedancia, ¿por qué la función impedancia o la función admitancia? Porque gracias a eso usted puede convertir ese circuito en módulo serie, estricto paralelo, y aplicar las ecuaciones de serie y del paralelo. Y terminó el ejercicio. Entonces, voy a irlo, pues para no demorarnos, voy a irlo leyendo poco a poco, lo vamos analizando y lo voy a resolver. Para no dejarles, porque el ejercicio del enunciado es un poco largo, si lo dejo ahí que copien, pues se va a demorar un rato. Pero bueno, dice lo siguiente. Dice, en una pequeña región rural se encuentran dos emisoras de radio FM, las cuales pueden ser captadas a la frecuencia 1 y frecuencia 2. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que tenemos acá es dos frecuencias que corresponden a
la frecuencia de emisión de dos emisoras. ¿Listo? Ahora, el problema dice lo siguiente. Un grupo de estudiantes de ingeniería quieren diseñar un sintonizador que permita captar únicamente la señal de la emisora 2. Entonces tenemos, digamos, si yo pinto aquí un esquema muy sencillo, tenemos dos emisoras, cada uno una frecuencia. Vamos a poner F1 aquí y F2 acá. Entonces, lo que queremos es diseñar un filtro que solamente permita captar una de las dos. En este caso, la emisora número 2. O sea, para eso sería conveniente tener un circuito que permitiera que la frecuencia 2 pasara, mientras que la frecuencia 1 quedara eliminada. Que la gracia es solamente que suene la 2. Listo. Ahora dice, para esto los estudiantes propusieron para el sintonizador un circuito de componentes RLC con las siguientes especificaciones. Este circuito que aparece aquí en la figura 1. Los estudiantes propusieron un RLC. Fíjense que tenemos la salida aquí en la tensión de la R, tenemos la L y C en serie. Y digamos que las especificaciones de este circuito que se quería construir eran tener un ancho de banda beta de 1.05 megahertz. Recuerden que el ancho de banda pues es una distancia entre frecuencias. Así para, aprovechando pues que estamos aquí en repaso, cuando tenemos un filtro pasabandas, ese filtro pasabandas tiene varios parámetros que caracterizan su operación, que describen su operación. Entonces, entre esos parámetros que caracterizan su operación, tenemos la frecuencia de resonancia, si es un pasabandas, es la frecuencia en la cual el filtro tiene su valor máximo, se llama K, y este filtro va a permitir que las frecuencias que se encuentren dentro del ancho de banda pasen. Entonces, las dos frecuencias, límite superior y límite inferior, se pueden llamar frecuencia de corte 2 y frecuencia de corte 1. Esta diferencia de acá es el ancho de banda. Por eso beta es la frecuencia de corte 2 menos la frecuencia de corte 1. Y como esto es una distancia, como es una resta entre frecuencias, es un ancho de banda, es una distancia entre frecuencias, entonces las unidades son las unidades de frecuencia. En este caso, para este problema, el beta me lo están dando como unidades de hertz, megahertz, ¿vale? Así que si yo quiero convertir esto y pasarlo a unidades de frecuencia angular, o sea, radianes sobre segundo, pues tengo que recordar que la frecuencia angular es igual a 2pi por f. Entonces tendría que coger esto y multiplicarlo por 2pi para cambiarlo de unidades. Aquí terminando esto, pues estas frecuencias de corte son el máximo y el mínimo del ancho de banda, pero realmente equivalen a esas frecuencias en las que el filtro, bueno, es un punto feo, en las que el filtro es igual del valor máximo sobre raíz de 2. El valor máximo sobre raíz de 2 es más o menos el 70% del valor máximo. 1 sobre raíz de 2 es más o menos 0.7. Entonces, son estas dos frecuencias en las que el filtro toma ese valor. Y finalmente hay un parámetro adicional que permite describir, caracterizar el filtro, y es el factor de calidad Q. Este factor de calidad se define siempre como la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda. De manera que entre más grande o más pequeño sea el ancho de banda, pues eso va a afectar el factor de calidad. Realmente es como está en la parte de abajo de una división, es una relación inversa. Inversa en el sentido en que si el ancho de banda se hace más grande, entonces esta fracción se va a hacer más pequeña, porque la parte de abajo, que es el denominador, se hará más grande, entonces esto se hará más pequeño. Es una relación inversa. Entre más grande el beta, más pequeño la calidad, el factor de calidad, y entre más pequeño el beta, mayor el factor de calidad. Listo, entonces me están diciendo que
de este circuito, pues es que los estudiantes querían construir entonces este sintonizador con beta, con este valor de beta, y me están dando el valor del capacitor que tenían planeado usar, que es 10 nanofarads. Ahora voy a continuar con la lectura. Dice, no obstante, cuando se probó la operación del sintonizador, no operó correctamente. O sea, hay algo mal en el sintonizador que se construyó porque no operó correctamente. Y no operó correctamente, básicamente porque está, o sea, porque es un circuito que estaba pensado para hacer que de esas dos frecuencias que corresponden a las dos emisoras, una se eliminara y la otra pasara. Pero cuando se operó, se escuchaban las dos emisoras al tiempo. O sea que está mal diseñado porque no está haciendo lo que esperamos que haga ese circuito. Al realizar algunas pruebas adicionales, se determinó que la causa de la interferencia de las dos señales es que la conexión del circuito fue incorrecta y los elementos se ensamblaron como se detalla en la figura 2. O sea, básicamente, así era como debía ser el filtro, así era como debía ser, y así fue como realmente se construyó. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque hubo un error al momento de hacerlo y entonces se construyó de forma incorrecta. Y como quedó mal construido, pues no opera bien, porque no está haciendo lo que se espera que haga en el circuito. Entonces, debido a este error de conexión, los estudiantes se percataron que el ancho de banda del sintonizador mal conectado, o sea, de este circuito mal implementado, porque debía ser como el dibujito de arriba, es bastante amplio, por lo cual no está eliminando la señal de la emisora 1. Eso ya lo teníamos claro. El sintonizador funciona mal porque no hace lo que queremos que haga, que es eliminar la emisora 1 y dejar pasar la emisora 2, sino que deja pasar las dos, está mal diseñado. Entonces, nuevas pruebas del sintonizador mal conectado arrojaron que el error del ancho de banda es de menos 900%, el cual fue calculado como, voy a copiar esta fórmula, está un poco más grande, entonces dice que el error en el ancho de banda porcentual es igual a beta 1 menos beta 2 sobre beta 1. Esto de acá nos permite encontrar porcentualmente qué tanto es el error. Hay error porque así era como debía ser el circuito y así se construyó. Obviamente, digamos que estos tres elementos, pues está L y está C, la C la conocemos, y está R que se eligieron para el diseñar, o sea, se diseñaron para la construcción del circuito, pues fueron los que se usaron y se pusieron acá. Lo que pasa es que están en otra topología, porque se quería hacer así, no está acá, pero realmente se construyó acá. Entonces, eso produce que al final el circuito tenga un ancho de banda diferente al que se quería que tuviese. ¿Sí? Se quería que tuviese 1.05 megahertz, pero tiene otro valor. Y ese valor tiene un menos 900% de error. O sea, básicamente nuestro error es menos 900. ¿Sí? El valor que queríamos obtener era 1.05, o que este 1.05 que está acá tiene unidades de megahertz. Con lo cual, si yo despejo de aquí el verdadero ancho de banda, el ancho de banda que el circuito mal construido en la figura 2 tiene, pues este beta 2 que estoy aquí escribiendo en rojo va a tener unidades de megahertz. Es importante tener eso en cuenta para no equivocarse. Entonces, digamos, de esta información pudiésemos calcular el beta 2, que es el ancho de banda del circuito mal construido. Si ustedes usan esa expresión, como la estoy escribiendo acá, van a encontrar ese valor en megahertz. Por favor,
encuentra este valor de esta expresión. Demoran un minuto. ¿Cuánto da? Aquí me dicen, es sobre beta 1. Sí, bueno, sí, tienes razón. La fórmula es sobre beta 1. Ya lo corregimos aquí de una vez. Estaba muy chiquita y la vi mal. Entonces aquí es 1.05. Sí. Entonces aquí hay que despejar beta 2. Gracias. Da 10,5. 10,5. 10,5. ¿Y alguien más que le dé ahí para confirmar? Fíjense que, bueno, mientras alguien más lo resuelve y nos confirma que da 10,5, fíjense que miremos los números. O sea, un poco lo que queríamos tener era un circuito que tuviese un ancho de banda de 1.05. Pero como quedó mal construido, realmente obtuvimos un circuito que tiene un ancho de banda de 10. O sea, queríamos uno de 1 y terminamos construyendo por error uno de 10. Entonces, claro, como el ancho de banda es mucho más grande, pues lo que pudo haber pasado acá, por razón por la cual esto no funciona bien, pues es que yo quería tener un circuito, un filtro que hiciera esto, que dejara pasar este y eliminara este, pero como el ancho de banda fue demasiado grande por culpa del error de construcción, pues a lo mejor tengo un circuito que es así. Entonces, claro, estoy dejando pasar las dos emisoras y cuando pongo eso en la bocina, pues suenan las dos, no suena una sola, que es lo que quisiéramos que ocurriera. Entonces, eso explica por qué está mal construido. ¿Vale? ¿Alguien más le dio este numerito? Uno más que me confirme que dio esto. Sí, profesor, 10.5. Todo bien. Bueno, entonces ya tenemos el beta de el circuito de la figura 2, que es el que construimos. Está mal construido, pero fue el que al final se terminó construyendo. Ahora seguimos leyendo el problema. Dice, debido a que el circuito sintonizador no se puede modificar, los estudiantes propusieron corregir este error. Propusieron para corregir este error agregar una resistencia auxiliar en serie con la entrada, como se observa en la figura 3. O sea, teníamos este circuito que es este que está acá, el que tiene la R y luego el LC en paralelo, y entonces no se puede modificar. Eso es lo que nos dice el problema. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a intentar arreglarlo, y para eso lo que vamos a hacer es conectarle una resistencia en serie a la entrada. ¿Vale? Fíjense que si yo agrego una resistencia en serie a la entrada, esa resistencia va a quedar en serie con la R que ya tenía en circuito. Por lo tanto, la R equivalente entre estos dos, pues se va a agrandar, porque la R del circuito ahora va a ser R más R auxiliar. Ahora que terminemos de leer esto, vamos a ir a mirar el resumen para esta topología en la que tenemos L y C en paralelo acá y R aquí a la entrada, ¿a qué es igual el ancho de banda? Si aquí los estudiantes propusieron agregar una resistencia auxiliar a la entrada, pues eso a mí me hace pensar que ese ancho de banda tiene que tener una expresión tal que si yo hago más grande la resistencia a la entrada, pues ese ancho de banda va a cambiar. Y como la gracia es tratar de obtener
convertir este ancho de banda beta 2, que vale 10.5, convertirlo a lo que realmente queríamos tener al principio, que era algo mucho más pequeño, pues eso me hace pensar que esa resistencia que estoy agregando a la entrada, que va a aumentar la resistencia, porque entonces el equivalente de estos dos pues va a ser la suma, va a producir que el ancho de banda se reduzca. Y entonces lo que hay que hacer es encontrar el valor de esa resistencia que voy a agregar acá para que el ancho de banda pase de ser lo que dio aquí en el circuito 2, que es 10.5, a lo que siempre quisimos que diera, que es 1.05. ¿Listo? Entonces, para eso les voy a pedir que por favor busquen en el resumen que tenemos de los filtros cuál es la expresión para calcular el ancho de banda de un circuito como este que está acá, en el que hay una R y una LC en paralelo. Y me la digan. Mientras van buscando, yo voy a también ir bajando el resumen. Si quieren, yo también lo estoy buscando, díganme en qué página lo encuentro. Página 8, dijo Pablo. Listo, vamos a mirar. Entonces, tengo por acá página 8. Entonces, en la página 8 encontramos esta configuración, que es la que nos interesa. Tiene la R, tiene la hélice. Y aquí nos dice que el ancho de banda beta de este tipo de circuito es 1 sobre RC. O sea que el ancho de banda beta es 1 sobre RC. ¿Listo? Era 10.5. El ancho de banda era 10.5. Es igual a 1 sobre RC. Antes de agregar esa resistencia auxiliar. Por supuesto, aquí hay que tener mucho cuidado porque este 10.5, por un lado, son megas. Por lo tanto, aquí deberíamos escribirlo por 10 a la 6. Pero por otro lado, tener mucho cuidado porque todas las expresiones que nosotros trabajemos de frecuencias van a estar siempre calculadas con frecuencias angulares. Por lo tanto, si esto está en megahertz, deberíamos pasarlo a radianes sobre segundo. Con lo cual, yo debería multiplicar esto por 2pi para usar la expresión de 1 sobre RC. ¿Listo? Ahora, del circuito inicial, pues, yo sé, o sea, a mí siempre me dieron el valor del capacitor, que era 10 nanofarads. O sea, que este capacitor que está acá es 10 nanofarads. 10. ¿Cuánto es nano por 10 a la menos qué? 9. 9, exacto. Entonces, aquí yo podría encontrar el valor de la resistencia, de esta resistencia que está en este primer circuito. ¿Listo? Ahora, el problema, o sea, de aquí puedo encontrar la R. Ya lo vamos a hacer. Y el problema, lo que nos dice es, bueno, la gracia ahora es incluir una resistencia auxiliar de manera que el nuevo ancho de banda sea el que yo quería tener desde el principio. O sea, que el nuevo ancho de banda va a ser 1.05 por 10 a la 6 por 2pi va a ser igual a 1 sobre... Entonces, la R de este circuito, al que yo agrego la R auxiliar, pues ya no va a ser solamente la R, sino que va a ser la suma de esas dos resistencias en serie. O sea, R más R auxiliar. Por el capacitor, que no cambió, que es 10 por 10 a la menos 9. Entonces, encontrando la R aquí, con este primer escenario, que es el que ocurre acá,
puedo despejarla acá y así encontrar la R auxiliar. ¿Listo? ¿Alguien tiene el valor de esta R por casualidad? ¿Ya lo encontraron? Despejen acá y terminamos de resolver el ejercicio. Dice 1 sobre RC, 1.51, dice Paula. Esta R, ¿no? ¿Sí? Sí, 1.51. Listo. Y entonces ahora, conociendo ese valor de R, pues podemos encontrar la respuesta del problema, que es entonces dar el valor de R auxiliar despejado de acá. ¿Cuánto le da? $13.64. Sí, ese es el que tenía por acá apuntado. Listo. Esa sería la respuesta del problema. ¿Alguna pregunta? Fíjense que aquí es muy importante leer muy bien el ejercicio. Quizás en lo que yo creo que podría cometer un error alguien, si no está muy concentrado, es en usar el beta en radianes sobre segundo. O sea, si usted comete el error de no poner aquí esto de acá, pues eso lo podría llevar a una R que no es correcta, ¿sí? Entonces es muy importante usar las unidades adecuadas. Las frecuencias, pues, cuando se habla de emisoras se suele trabajar en hercios, en hertz, pero para las expresiones que nosotros tenemos, las frecuencias, cuando digo frecuencias me refiero a frecuencia de resonancias, frecuencia de cortes y beta, que al final es una resta entre frecuencias, todo debe usarse en radianes sobre segundo. Así que si se lo dan en hertz, o si se lo dan en hertz, pero en kilos, megahertz, kilohertz, pues es importante llevarlo a radianes sobre segundo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a, como quedan 10 minutos, yo creo que es suficiente, vamos a hacer también un ejercicio que salió el semestre pasado, déjenme, busco por acá el parcial del semestre pasado, lo voy a copiar. Listo. Este ejercicio salió el semestre pasado, y bueno, vamos a leerlo y a resolverlo. Tenemos 10 minutos, pero dejamos por lo menos a dejarlo leído y planteado. Es lo siguiente, considere el circuito de la figura que presenta un filtro sintonizador con una resistencia de carga R-load, acá, en los terminales de la salida. Es conocido que esta resistencia de carga reduce a la mitad
la magnitud de la ganancia del filtro. Ya vamos a mirar qué significa eso. Bueno, en frecuencia de resonancia. Si se compara la operación cuando no está conectada esa resistencia. O sea, si esa resistencia no está, o sea, si el circuito está sin esa resistencia, lo que eso nos está diciendo es que el filtro tiene un valor máximo en la frecuencia de resonancia. Pero si yo conecto esta resistencia, entonces la ganancia se reduce a la mitad en frecuencia de resonancia si la comparo con esta otra. O sea, que al conectar la resistencia, lo que va a pasar es que esto va a funcionar así, a la mitad. Eso es lo que me está diciendo esa información. ¿Listo? Que dicho de otra manera, es un poco decirnos, bueno, si no está la resistencia, entonces aquí hay una K, ¿vale? Y al agregar la resistencia, eso significa que la K con la que va a trabajar el circuito, con esa resistencia de carga conectada, pues va a ser la mitad. Porque si bien aquí me están diciendo que la magnitud de la ganancia se reduce a la mitad en la frecuencia de resonancia, o sea, yo por eso puse el punto acá, en la frecuencia de resonancia. ¿Sí? Cuando nosotros agregamos resistencias de cargas a los filtros con los que hemos estado trabajando, pues esas resistencias afectan la K. ¿Y la K qué es? Es el valor máximo de un filtro. Pero cuando yo reduzco la K de un circuito, básicamente lo que hago es que cojo todo el filtro y lo estoy operando por un factor. Me explico. Por ejemplo, si tengo un filtro pasaaltas con una K y yo le agrego algo que hace que la K se reduzca, pues lo que sucede es que todo el filtro va a tener el mismo comportamiento, pero multiplicado por un factor. Si la K, aquí es, por ejemplo, si la K fuese más como a la nueva K se reduce. O si la K se hace más grande, pues es básicamente el mismo comportamiento. Entonces, a donde voy es que si yo tengo un filtro pasabandas y le agrego una carga que en la frecuencia de resonancia está teniendo, hace que el punto máximo vaya a la mitad, pues la manera de hacerlo es básicamente modificando la K del circuito. Y esa K del circuito va a aplicar no solamente para la frecuencia de resonancia, sino para todo el comportamiento del filtro. O sea que esa información lo que me está diciendo es esa resistencia que se agregó, lo que está haciendo es reduciendo la K a la mitad. ¿Preguntas sobre eso? Bueno, vamos a seguirlo leyendo. Dice, calcule el valor del término K. Ojo que este término K es diferente al que he mencionado anteriormente. Este K de acá, que nombré muchas veces, es el K que es el valor máximo del filtro, que es un parámetro que describe al filtro. En cambio, este que hablan acá es este factor que multiplica la corriente en esa fuente de tensión dependiente. Entonces lo que nos dice es, encuentren ese parámetro, encuentren esa constante que multiplica a esa fuente dependiente, si se conoce lo siguiente del circuito. Entonces se conoce ancho de banda. El ancho de banda es 200 pi radianes sobre segundo. Si el capacitor vale 0.1 microfarad. Y si la resistencia 2, que es esta que está por acá, vale 5. Listo. Vamos a analizar el circuito a ver contra qué nos estamos enfrentando. Entonces, miremoslo muy bien. Lo primero es que así, cuando uno lo ve inmediatamente,
puede darse cuenta que esta configuración, esta topología que aparece ahí, no es una topología que aparezca en el resumen. O sea, de una lo puedo saber porque si ustedes han estado trabajando con ese resumen que tenemos disponible, ninguna de las topologías que aparecen en el resumen tiene fuentes dependientes. Entonces, evidentemente, no, lo que tenemos ahí no corresponde o no es ninguno de los circuitos que tenemos en el resumen. Sin embargo, sí podemos observar algunas cosas y eso se conecta bastante con lo que explicó Diego en la primera hora. Y es que, por ejemplo, ¿cómo está constituido este circuito? Tiene una resistencia de carga, que es esta R de carga que está aquí a la salida. Tiene un arreglo LC en paralelo acá, que es muy importante porque eso me habla a mí mucho de cómo se puede comportar ese circuito. Seguramente lo que va a pasar es que cuando yo trabaje en resonancia, el efecto de esa L y el efecto de esa C van a trabajar en el punto particular resonante. Y el punto de resonancia, cuando yo tengo una L y una C en paralelo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con una L y una C en paralelo cuando nosotros trabajamos en resonancia? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se comporta una L y una C cuando están en paralelo y operan en la resonancia? Circuito abierto. Como un circuito abierto. ¿Por qué como un circuito abierto? Porque la gracia de la resonancia es que a través de modificar la frecuencia, nosotros vamos a encargarnos de que la Z, o sea, la impedancia del capacitor y la impedancia de la bobina se igualen con signo contrario, tengan igual magnitud con signo contrario. Entonces, cuando yo tengo acá una Z de la bobina que vale algo y el capacitor que vale eso mismo, pero con signo contrario, como ellas están en paralelo, entre ellas va a pasar el efecto de la resonancia que se puede explicar de varias maneras. La más fácil, que parece a mí para mí la más fácil, es el paralelo de estos dos elementos es la multiplicación sobre la suma. O sea que la Z equivalente de esos dos elementos es la multiplicación de ZL por ZC sobre la suma. ZL más ZC. Pero como justamente lo interesante de la resonancia es que esas dos impedancias van a quedar con igual magnitud, pero con signo contrario, aquí nos va a pasar lo siguiente. Y es que la Z de la bobina va a ser J omega L, la Z del capacitor va a ser menos J sobre omega C. Acá vamos a tener J omega L menos J omega C. Pero entonces la gracia es que la frecuencia se va a trabajar en un punto en el que esto que está acá va a tener un valor y esto que está acá va a tener el mismo valor. ¿Sí? O sea, dicho de otra manera, en la parte de abajo lo que vamos a tener es algo positivo menos J, ese mismo algo, pero negativo. Y entonces la operación que aparece abajo en este paralelo, aquí va a dar 0. Y si da 0, entonces lo que esto nos da es un equivalente que en paralelo se comporta como una impedancia que tiende a infinito. Y como tiende a infinito, pues de cara al circuito, cuando yo opere en resonancia, estos dos elementos en conjunto se van a comportar como si fueran un circuito abierto. ¿Listo? Eso lo tenemos ahí, lo podemos analizar, porque claramente están en paralelo esa L y esa C. Ahora, el resto del circuito que tenemos acá tiene dos resistencias, tiene una fuente dependiente que no corresponde a ninguna de los, digamos, de las topologías que tenemos en el resumen. Así que lo que vamos a tratar de hacer aquí es desde este punto del circuito,
tratar de encontrar cómo se puede expresar equivalentemente lo que está de aquí hacia la izquierda para ver si eso se puede representar como un solo elemento, que sea, ojalá, una resistencia, para poder ahora sí llevarlo como a una de las topologías que tenemos en el resumen. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es analizar este trozo de circuito. Este trozo de circuito tiene la fuente de entrada, tiene una resistencia R1, tiene una resistencia R2 y tiene la fuente dependiente, que es una fuente dependiente que vale K por IY, donde la IY está entrando por acá. ¿Listo? Entonces, yo lo que puedo intentar hacer aquí es convertir a este circuito en un equivalente de Thevenin. Esto sea B de Thevenin y aquí tenga yo la Z de Thevenin. Y entonces, si esa Z de Thevenin pues es una resistencia, entonces básicamente, a pesar de que ese circuito tenía varias cosas ahí, termina siendo lo mismo que esta equivalente de Thevenin. Por lo tanto, la Z de Thevenin podría ser la resistencia que componga el circuito en una topología que sí está en el resumen. Entonces, para encontrar la Z de Thevenin a esto, como yo tengo aquí fuentes dependientes, pues lo que podemos hacer sería excitar. Excitar aquí con una fuente de 1 a 0 es exactamente lo mismo que excitar acá. Tiene que ser exactamente lo mismo con una fuente de 1 a 0. ¿Listo? Pero para encontrar la Z de Thevenin, lo que hacemos siempre es apagar las fuentes independientes. Entonces, esta la apagamos y esta la apagamos. ¿Sí? Cuando yo apago una fuente de tensión, me queda la tensión en 0. Y cuando yo tengo una fuente que vale 0, pues eso es un corto. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener es un corto. Y entonces, si ahí tenemos un corto, esta resistencia R1 que está acá se podría ir, porque está en paralelo con un corto. Aquí esta resistencia se me va a dar. Entonces, la gracia ahora es calcular esta corriente I que sale de esta fuente, debe ser igual a esta corriente I que sale de esta fuente. Porque en el equivalente de Thevenin, B, que es 1 a 0, tiene que ser igual a esa corriente por Z. O dicho de otra manera, despejado de acá, Z de Thevenin tiene que ser igual a 1 a 0 sobre I. ¿Vale? O sea que si yo encuentro I, el inverso de I es la Z de Thevenin. Entonces aquí puedo hacer una mallita muy sencilla. Voy a empezar aquí por abajo. 1 a 0 es igual a, vengo aquí, R2 por I. Continúo con mi malla, aquí tengo un corto. Vengo por acá, me encuentro con el negativo, menos K por IY. Pero, ¿qué es IY en términos de I? IY, en términos de I, miren que IY va hacia allá y que I va hacia el otro lado. Por lo tanto, IY es lo mismo que menos I. Entonces, yo aquí puedo reemplazar y tendría que R2 por I es igual a más K por I, porque acabo de reemplazar IY por menos I. Y aquí, si factorizamos el I, nos damos cuenta que R2 más K va multiplicado por eso. ¿Alguna pregunta sobre esto o esto está claro? Entonces miren que lo que acabo de encontrar, básicamente, es que la corriente I, que era la que quería yo despejar, es igual a 1 sobre R2 más K. Obviamente depende de K, porque K es una letra, no puedo encontrarla, ¿sí? Para dejarla expresar. Pero entonces, si esto es I y Z de Thevenin es el inverso de I, pues entonces le doy la vuelta a esto y entonces la Z de Thevenin es R2 más K. O sea, lo que estoy encontrando es que al final, visto desde acá, este circuito, con esa fuente dependiente que está ahí, al final se termina comportando como un circuito que tiene una
una resistencia, porque estos son dos elementos ahí, es una resistencia. O sea, esto no tiene ángulo, acá es un número, una resistencia de valor R2 más K. Hay una fuente, y aquí está el resto del circuito. Es L, C y la R2. ¿Preguntas hasta acá? Ya vamos a terminar, pero necesito saber que lo van entendiendo. Entonces, este circuito que estoy presentando acá, sí aparece en el resumen. De hecho, es casi el mismo que del ejercicio anterior. En el resumen, ¿dónde está? Acá está. Aquí en la página 8 lo tenemos. ¿Vale? Y en el resumen, fíjense que, bueno, y el problema me ha dicho que la RLOAD hacía que la K del circuito, al agregar RLOAD, se cayera a la mitad. O sea, sin RLOAD, el circuito tiene una K. Cuando agrego la RLOAD, el circuito tiene esa K a la mitad. Entonces, miremos, o sea, antes de agregar RLOAD, ¿cuál es la K de ese circuito? También está en nuestro resumen. Entonces, es ese circuito que está aquí a la izquierda, que no tiene RLOAD, y el resumen nos dice que la K es 1. Amplitud máxima 1. O sea, sin agregar RLOAD, la K era 1. Y cuando cuando conecto RLOAD, la K, de acuerdo a mi resumen, es RL sobre R más RL. RL sobre R más RL. O sea, la K ahora es RLOAD sobre R, que es la suma de estos dos, R2 más K, por RLOAD. Y esto, no, es más, perdón. RL más RL. Y esto hace que la K se caiga a la mitad, o sea, que sea igual a 0.5, o sea, que sea igual a 1 metro. ¿Listo? Entonces, les pregunto. Bueno, y el circuito que más me dicen, aquí para terminar, me dicen que la R2 es 5, o sea que R2 ya la tengo, me dan beta y me dan C. ¿Listo? De este circuito, por ejemplo, yo aquí puedo encontrar beta. Beta es esto que está acá, a copiarlo. Está la expresión. O sea que en este circuito, beta es beta. O sea, esa expresión, lo único que hay que tener cuidado es que cuando hablan aquí la R, para nosotros es R2 más K. Esta R acá es R2 más K. Y esta de acá es R-LOAD. Entonces, por ejemplo, mira, analizando esta expresión, yo les pregunto, ¿qué relación creen ustedes que hay entre R-LOAD, que la resalto en amarillo, y la R, que para nosotros es R2 más K, la voy a resaltar en verde? ¿Qué relación debe haber entre R-LOAD y R2 más K para que esta K dé 0,5? ¿Qué relación debe haber entre R-LOAD y la R, que es R2 más K, que está ahí resaltada en verde, para que esa expresión que está ahí de K dé 0,5 o 1 medio? Que sean iguales. Tienen que ser iguales, claro, porque si son iguales, entonces esto daría algo sobre el doble, y eso es 1 medio. O sea que R-LOAD es igual a R2 más K. Ahí encontramos algo que nos va a facilitar todo. ¿Por qué? Porque, digamos, yo aquí podría sustituir esta expresión. A ver, digamos, tenemos que el beta del circuito es 200 pi. 200 pi
es igual a 1 sobre R, que es R2 más K. Yo conozco R2 porque es 5. 5 más K por C, que me la dieron también 0.1 por 10 a la menos 3. 0.1 por 10 a la menos 3 por 1 más, arriba tengo R, o sea, 5 más K, sobre R log. Entonces, aquí yo tengo dos expresiones, una en donde tengo dos incógnitas, K y R log, y otra donde tengo dos incógnitas, K y R log, y podría despejar uno y la otra. Puedo resolverlo. Pero haber encontrado esto me va a facilitar bastante la vida, porque si R log es igual a esto, significa que esta división de acá es 1. Entonces, se me simplificó el problema bastante, porque tengo básicamente que si esto es 1, entonces tengo 200 pi es igual a, esto de acá, esta suma de aquí daría 2 sobre esto que está acá abajo, y de ahí puedo despejarla acá, y listo, resuelto el problema. Ahora, como les digo, si ustedes no se dan cuenta que R log es igual a R2 más K, igual tienen dos expresiones y dos incógnitas, es un sistema que se puede resolver. Entonces, aquí podemos ya despejar K. Encontremos K para terminar el ejercicio. Entonces, fíjense que este 2, ¿de dónde salió? Salió de que, como estos son iguales, estos son 1, esto se suma, y entonces aquí aparece el 2. Entonces, ¿cuánto da acá? ¿Cuál es la respuesta del ejercicio del parcial del semestre pasado? ¿Cuánto da la K? $26.83. Sí, Paula. 26.83. Para terminar, ¿qué unidades debe tener esa K? ¿Qué unidades debe tener esa K? Entonces, pues, recordemos que esa K era un parámetro que multiplicaba una corriente para obtener una tensión. Entonces, si yo tengo que una tensión, la tensión es igual a K por una corriente, las unidades dicen que esto es volts y que esto es amperes. Entonces, pues obviamente la K tiene que ser ohms, ¿sí? Para que los ohms multipliquen los amperes y me den tensión. Entonces, la respuesta es aquí ohms. Y listo. Ahí queda resuelto el parcial del semestre pasado. Listo. ¿Alguna pregunta final? Bueno,